2% de los casos. Bajó el porcentaje de buenos resultados. Además, también encontramos que en 5 casos se había modificado la torsión, puesto que la torsión previa se había eliminado con la cirugía. En uno existía previamente, no se modificó, que no la tenía previamente, apareció una ciclotorsión después, en el postoperatorio, en el ojo operado y en el otro paciente lateral. Bueno, los que tuvieron mal resultado fueron por hipocorrección, de los cuales 3 de ellos se reintervinieron y se puede hacer varias cosas. Recesión parcial de 2 a 5, como fueron 2 de nuestros casos, o reconvertir a una recesión total. En otro caso, pues decidimos hacer una cirugía sobre el oblicuo inferior. Los 2 pacientes que a la larga tuvieron una hipercorrección y empezaban a tener diplopía intermitente fueron tratados con el uso de PAS, que ya al haber disminuido la desviación pudieron ser aceptados. Pero lo que yo aconsejo es realizar siempre un estudio previo de torsión preoperatoria sujeta al tema subobjetiva con retinografía para evitar posibles empeoramientos de las ciclotorsiones o ciclotorsiones y elegir con precaución el extremo muscular que va a ser. Y para tener una cirugía para el estraísmo vertical de ángulo pequeño sería la cirugía de oblicuo inferior sin desinserción. Nos sirve para hipertrofias de ángulo pequeño, en vez de 5 dioptrías prismáticas en mirada al frente, que tengan hiperacciones de leves a moderadas de oblicuo inferior, la temida complicación del operas el oblicuo inferior con menos probabilidad de hemorragias, puesto que no tienes que cortar el músculo y con ausencia de hipercorrecciones, por lo menos en nuestra experiencia. Los autores, la poca literatura que hay al respecto, pues refieren que depende de dónde pongas el punto de fijación escleral, vas a obtener un mayor o menor efecto. Hay algunos autores que fijan el oblicuo inferior hasta la inserción del recto inferior y así logran buenos resultados en las del recto inferior, esta técnica quirúrgica para las DVDs. Y bueno, estas son las imágenes de cómo hacemos nosotros, que consiste preferiblemente con anestesia general, porque tienes que aislar el oblicuo inferior y estirar bien, limpiarlo bien. Suturamos todo el vientre, sutura de bicrisestero reabsorbible, como a unos 11 milímetros de la inserción. Después se localiza inferior temporal y vamos a medir con el compás 5 milímetros en dirección hacia abajo. Vamos a marcar y ahí es donde vamos para atar fuertemente, estamos viendo aquí en esta imagen. Este es nuestros primeros casos que refería, y era una paciente de 55 años que refería diplopia intermitente vertical en mirada al frente desde hacía 3 años, sobre todo empeoraba en la posición diagnóstica oblicuo inferior derecho, que era la supralevoversión, y allí era donde la paciente tenía más incomodidad para secarse el pelo con demandaba un tratamiento. Nosotros, bueno, yo antes de haber conocido esta técnica que hubiera planteado hacer, ahora, por ejemplo, toxina botulínica en el oblicuo inferior del ojo derecho. ¿Veis aquí la pantalla? Donde podemos ver que hay una el oblicuo inferior derecho. Sería por el diagnóstico que podría corresponder, o sea, por la pantalla y por la clínica, una paresia de oblicuo superior derecho, aunque esta paciente en los antecedentes sistémicos no refería, y lo único, bueno, hacía 5 años un traumatismo con balón, pero que fue explorada con neurología, pruebas de neuroimagen sin haber patología. El examen del Covertest en las 9 posiciones de la mirada, que ven aquí, muestra enfrente, en la desviación muy pequeñita de 3 dioptrías prismáticas, abajo nada, que eso era el miedo que nos daba, que no tenía ninguna ni desviación, y la diagnóstica de oblicuo inferior tenía 5 dioptrías prismáticas. La maniobra de Vilchowski, cabeza hombro derecho, muestra de 5 dioptrías prismáticas. Hicimos esta técnica con anestesia general y a los 5 días todavía la pantalla aprecia la cantidad que existe todavía hiperacción de oblicuo inferior del ojo derecho. Sin embargo, los síntomas ya claramente habían mejorado, se ha suelto la visión doble, y al mes la pantalla había mejorado objetivamente, como pueden apreciar en la imagen.
el tiempo de evolución, que de un año, sigue sin ver doble y se mantiene una desviación vertical de 0. Y en infraversión lo mismo, y arriba puede un prisma de no ve doble espontáneamente. Bueno, hemos recopilado ya un estudio de 6 a los cuales hemos hecho esta cirugía. De estos 6 pacientes, en 2 se ha hecho con anestesia general, que yo creo que es preferible. Nosotros la anestesia subtenoniana, porque haciendo anestesia tópica y sedación provocábamos molestias a los pacientes. Bueno, los casos que fueron en octubre del 2018, hasta más reciente, los últimos tienen poco seguimiento. Todos tenían una desviación vertical de pequeño ángulo, menor de 6 dioptrías explicadas, pero todos tenían visión doble. Ves que en otras series donde lo que ellos pretenden corregir con esta cirugía es la hipertropia, el tortícolis y el hiperacroblífico inferior. Nosotros, además, pretendemos la visión doble, que hemos conseguido en 5 de los 6 casos. Los diagnósticos nuestros han sido variados. Aparece al cuarto nervio en 4 casos, Saguinay en otro y una DVD en otro caso. De los 4 casos, además, 4 presentaban tortícolis. 4 tortícolis se retrasos y en otros 2 mejoró. La desviación vertical final media fue de 1,8 dioptría, de la mirada. Limitó al final del seguimiento limitación en las succiones ni en las versiones, pero sí 2 de ellos en el primer mes mostraron limitación de la elevación en aducción en este primer mes. Con lo cual, pues ha sido eficaz en estos 6 casos. De los 6, creo que obtuvo buen resultado durante los 3 primeros meses, pero luego volvió a mostrar diplopia intermitente, esperando una segunda solución, o ya veremos lo que hacemos. Y bueno, ya para terminar, una foto para el recuerdo, para que volvamos a estos momentos, que los interactivos estén muy bien, pero no podemos, echamos de menos el contacto físico con las personas. Nada más. Gracias, Pilar. Puedes dejar de compartir. Exacto, muy bien. Muy bien. Si queréis, nuestros panelistas de discusión, el doctor Laria pues quiere comentar. Sí, quería preguntarte solo, Pilar, sobre todo en los mini plegamientos, se nos plantearía de entrada y a pensar de sucesos con reabsorbible. ¿Has planteado, lo habéis hecho antes con los reabsorbible, habéis visto cambios? Evidentemente, eso hace de cicatriz. ¿Algún cambio o directamente plantearía siempre el no reabsorbible? Yo prefiero reabsorbible porque pasar la inserción molesta mucho más y puedes erosionar la conjuntiva. Entonces, cuando durante la primera semana, como Raiden, cortar el para la semana, ya nosotros a la semana conseguimos disminuir un poquito la desviación, pero si esperas hasta doblar, está pegado el efecto. O sea, que yo creo que es preferible la sutura reabsorbible de Vicryl, la misma. Hola, buenos días. Buenas tardes, Pilar. Dos cosas. Por un lado, has hablado, no lo hacemos en el consultorio, te felicito porque es una técnica muy útil y sobre todo porque, como en los últimos años, para un grupo de pacientes que está por el riesgo, con esta técnica realmente quitamos mucha gafa con prisma con una gran cantidad. 2 cosas. Por un lado, pensaba hacerlo en consultorio. Sí. ¿Le ves tú una salida, incluso donde estamos poniendo las inyecciones? Segunda pregunta. En cuanto a la magnitud de milímetros que haces, de 2 a 5, que finalmente siempre hacemos de 5, pero también la cantidad de inserción la regulas o siempre haces la misma. Es decir, 5 años. Sí, el consultorio que lo publica en el artículo es Wright. Nosotros siempre lo hacemos en el quirófano consultorio porque una reacción, alguna bradicardia, una reacción vasovagal, si no tienes presencia de un anestesista, aunque no cojas el mismo
que puede haber complicaciones de muy avanzada edad, sobre todo si estás tratando el recto lateral por la esotropía. No hacemos siempre, o sea, los 3 en el plegamiento, los 3 o 4 músculos, los 3 o 4 milímetros, sí que lo hacemos siempre. La sección desde la inserción, pues varía en función de la desviación. Encontradas, lo que dirías en visión lejana, pues igual, como harías un plegamiento total, sin necesidad de que fuera mini plegamiento central, pero right siempre hace lo mismo. Para obtenerlos, dependiendo, puede ser desde 4, pero normalmente la mayoría entre 4 y 5 milímetros, porque estás entre 10 y 12, el término medio de una esotropia asociada a la edad cuando empieza a tener diplopia en visión lejana permanente. Sería la retro, cuando la retro parece, por ejemplo, de un recto inferior, que son las que más hacemos en el fondo. Sí. Haz retros de 5, entiendo, y de ancho el 60, el 80, o cómo lo regulas. Siempre 100 milímetros sin cortar. El resto lo corto y luego, es lo que he dicho, cuando hacías 2 o 3, por miedo y porque la descorto. Entonces, yo hago dejando 2 milímetros sin cortar del extremo nasal o temporal del recto superior o del recto inferior. Siempre igual, lo medimos con el compás y cortamos hasta ahí, hasta dejar 2 milímetros. Pilar, yo te podría... Siempre se ha discutido que en estas desviaciones tan pequeñas, ¿por qué no utilizar prismas? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu experiencia? Porque parece que con unas 4 dioptrías, 6 dioptrías de estrabismo horizontal o vertical se podría mejorar la prismática. Ellos no toleraban prismas, que lo habíamos intentado, porque además son pacientes conocidos nuestros que hemos puesto toxina botulínica, los hemos variado, los hemos puesto en la consulta, han ido variando de intensidad, se los hemos probado, se los hemos dejado prestado en la casa, porque lo primero, desviaciones incomitantes si no los toleran. Luego otros pacientes que vuelven diciendo, se me ha caído el prisma, presón, no me gusta, se me ensucia. Entonces, yo diría que puede corregir esto, que además es sencillo de realizar y que no tiene complicaciones, yo prefiero. Y que al final hemos obtenido buenos resultados, están todos contentos. Y le evitas el tener que estar cambiando los prismas. Yo por lo menos prefiero la cirugía. Jorge Pasquinelli, una mini intervención, porque llevamos un poquito de tiempo. Los pacientes ven doble con pequeña diferencia de distancia, ¿no?, de las imágenes. Pero hay que tener que va a molestar ese tipo de diplopia invertida. Por lo tanto, a veces ocurre que tienen diplopia de lejos, en flores, y de cerca, convergencia. Perdona, Jorge, no se te oye muy bien. Habla un poco más fuerte o más cerca del micrófono. Es que tienen esotropia de lejos, como insuficiencia de convergencia, pero de cerca tienen insuficiencia de la convergencia. Uno si los opera por la diplopia para cerca. Por eso antes de hacer la cirugía a veces uno hace un estudio de la convergencia con